Colombianos, mucha atención porque el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, le contó a todo el país en una entrevista en la W Radio que Álvaro Uribe Vélez, según él, es un criminal de guerra que debe ser condenado y que tiene todas las pruebas, montañas de pruebas, para que se genere esa condena contra Álvaro Uribe Vélez y que supuestamente en este proceso que se lleva contra Uribe, en este juicio en el que se encuentra pero que han logrado dilatar, Iván Cepeda iba a hablar. Y que en esas declaraciones que iba a hacer Iván Cepeda en medio del juicio y en su oportunidad como víctima del proceso por presunto fraude procesal y soborno de testigos contra Álvaro Uribe, iba a contar las supuestas relaciones de Álvaro Uribe con el paramilitarismo, como, según Eduardo Montealegre y al parecer también Iván Cepeda, Álvaro Uribe es un criminal de guerra, entre otra cantidad de hechos, y que por eso el desespero y la piedra y el afán de Álvaro Uribe para que no se pudiera ejercer o desarrollar esa etapa procesal donde Cepeda como víctima iba pues a expresarse y a contarle todo esto al país, porque iba a quedar esto para la historia e iba a quedar guardado en todos los archivos de las redes sociales y de los medios de comunicación y en la memoria de la gente. Prácticamente Cepeda iba a dar una declaración histórica, judicial, con pruebas y demás sobre todo lo que tiene que ver con Álvaro Uribe, porque este caso no es simplemente de un supuesto soborno a testigos y ya. Es un caso donde presuntamente se estaba sobornando a ex paramilitares y para hablar sobre eso se tiene que hablar sobre una supuesta o presunta relación de Álvaro Uribe con esos paramilitares o ex paramilitares que estaban en las cárceles, que fueron a buscar para que declararan a favor de él y a favor de su hermano, que ese es el argumento en todo este juicio de la Fiscalía contra Álvaro Uribe, de la justicia colombiana. Entonces se debe hacer toda una explicación y todo un contexto, así como de forma extensa Álvaro Uribe y su defensa han dicho allá que que él es inocente y que todo es falso, pues el lado de las víctimas tiene su derecho para hablar, tiene su oportunidad para hablar, pero Uribe logró detenerlo con una tutela que interpuso y que un magistrado presuntamente le ayudó para ganar unos días más en este tema de lograr la prescripción. Entonces no dejó que hablara Iván Cepeda, donde pues yo creo que esto iba a ser visto por cientos de miles y ojalá millones de colombianos. Y claro, eso no le ayuda mucho a Álvaro Uribe en toda esta campaña que está haciendo para las elecciones y para el Congreso de la República de cara al 2026. Vean lo que dijo el exfiscal Eduardo Montealegre, porque es bastante fuerte, delicado y que yo creo instruye mucho sobre Álvaro Uribe y sobre lo que está en juego en este juicio contra Álvaro Uribe, y de ahí pues el afán de dilatar y evitar que las víctimas hablen. Esto es lo que dijo a todo el país. En línea con eso que usted menciona, abogado Lombana, quiero preguntarle al exfiscal Montealegre, específicamente, exfiscal, usted lo que nos quiere decir es que el magistrado Riaño está, de cierta forma, ayudando en esas medidas dilatorias, en esas maniobras dilatorias de las cuales se ha venido haciendo referencia incluso en esta entrevista. Sí, no me cabe la menor duda. A mí no me cabe la menor duda que el magistrado Riaño incurrió en delito de prevaricato. Es que es absolutamente claro el prevaricato. Yo acabo de hacer la secuencia. El magistrado dice que él está impedido. Sin embargo, a sabiendas de que según el criterio de él estaba impedido, no declara el impedimento. Resulta que es que el estatuto procesal establece que cuando surge la causal de impedimento debe ser manifestada inmediatamente. Y el magistrado, a sabiendas de que estaba impedido, según la interpretación que él hace de la ley, él había debido expresar su impedimento inmediatamente cuando recibe el caso. Y porque, reitero, el magistrado se entera inmediatamente en la tutela del letrado Jaime Granados, yo estoy citado. Entonces, si surgía para él, y en el momento en que llega la demanda, que yo estoy participando y que según el criterio de él está impedido, él había debido manifestarlo inmediatamente, que es lo que establece el ordenamiento procesal. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo él? Lo que hizo fue expedir un acto ilegal de ordenar la suspensión de la audiencia contra Álvaro Uribe, precisamente en el momento en que Iván Cepeda iba a contarle al país cosas muy delicadas sobre la vinculación de Álvaro Uribe con crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como la participación de Álvaro Uribe en el paramilitarismo en Colombia. Entonces lo que quiere aquí la defensa es que no se conozca la verdad, impedir que en los juicios públicos Colombia sepa, como ya lo sabe, que Álvaro Uribe es un criminal de guerra que debe ser sancionado, y cuando precisamente empezó
estaba la declaración del testigo más importante de este caso, defensor de derechos humanos y senador Iván Cepeda, pues inmediatamente interponen una tutela absolutamente temeraria para seguir dilatando el proceso. A mí me queda supremamente claro el prevaricato del magistrado, es incontestable. Tan incontestable es el prevaricato que, sabiendo que estaba impedido, favorece a Álvaro Uribe con una medida ilegal de suspensión y luego sí, cuando ya hace el favor, ahí se declara impedido. Los mismos magistrados del Tribunal de Bogotá en el día de ayer le aceptaron el impedimento. Entonces, a mí me parece supremamente claro el prevaricato de Álvaro Uribe. Pero aquí hay un tema al cual yo quiero hacer referencia y es un caballo de batalla que el expresidente Álvaro Uribe, investigado por paramilitarismo, ha querido montar engañando a la opinión pública. ¿Cuál es? El expresidente Uribe dice que en este caso, en la investigación de él, existió un fiscal, creo que de apellido Villarreal, si no estoy mal, me excusan si no estoy dando el nombre completo, que fue el fiscal delegado que formuló acusación en contra de él. Ellos le formularon en su momento la defensa a este fiscal una recusación porque según ellos este fiscal había sido nombrado por mí cuando yo ocupé el cargo de fiscal general de la nación. Entonces el planteamiento que hace el señor Uribe en el día de ayer es por qué el señor Villarreal, quien trabajó y fue ascendido según Uribe durante el periodo de Eduardo Montealegre, no se declaró impedido. Entonces, ¿por qué le exigen ahora que sí se manifieste el impedimento del senador, del magistrado Riaño? Uribe, como siempre, está confundiendo a la opinión pública. Uribe, como siempre, y algún sector de la defensa de Álvaro Uribe siguen engañando a la opinión pública. ¿Por qué? Porque sí, es que la causal que invocaron, discúlpeme, ya acabo, la causal que invoca el fiscal en el día de ayer es el del interés. Aquí no, Colombia debe tener claro que no existe una causal de impedimento que se denomine haber nombrado a un pariente en la institución donde trabaja una de las víctimas. Esa causal de impedimento como tal no existe como causal de recusación. Sí. Aquí lo que existe es una causal muy diferente que se llama el interés, que alguien de la familia o el mismo fiscal o juez tenga interés en la actuación. En este caso, el magistrado tardíamente dijo, es que yo tengo interés porque mi esposa fue nombrada. Sí. Pero eso es totalmente distinto a los otros casos, porque en los otros casos los fiscales han dicho, a mí me nombró el señor Montealegre, pero subjetivamente yo no tengo ningún interés en el caso. Entonces aquí claramente pues hay unas maniobras sobre las cuales me gustaría seguir hablando de dilación. Doctor Lombana. Ahí está, eso es lo que dice Eduardo Montealegre y pues tiene toda la razón. O sea, es que esto es una vaina absurda. Primero lo que pasó con este magistrado que se declara que no puede llevar el caso, se impone este impedimento para no llevar la tutela que interpuso Álvaro Uribe, o presentó ese impedimento que de hecho el Tribunal de Bogotá se lo aceptó sin chistar nada. Eso pues es muy delicado porque favorece de alguna u otra manera en los términos que necesita Álvaro Uribe. Y como lo dice Eduardo Montealegre, lo que se venía en estas declaraciones de Cepeda, que hay el desespero de Uribe y por eso presenta la acción de tutela, pues era muy delicado y lo iba a dejar terriblemente herido en tema electoral y político en estos momentos donde nadie le sale a Álvaro Uribe y está solo, prácticamente solo. Nadie va a sus eventos, nadie está con él en esos eventos, o lo que hace es llenos de escoltas y seguidores ahí poquitos con unos carteles. Entonces, ese es el momento, la etapa en la que está Uribe, pero además Eduardo Montealegre deja claro que tienen pues las evidencias para asegurar que Uribe presuntamente es un criminal de guerra y de lesa humanidad y que eso supuestamente se va a demostrar también en este juicio y va a ser presentado y demostrado por el mismo Iván Cepeda. Y ojalá se pueda desarrollar esas audiencias, pero lo del magistrado que toma la decisión con suspender el juicio favoreciendo a Álvaro Uribe, sabiendo que supuestamente estaba impedido, pero el exfiscal dice no, realmente no estaba impedido, pero se inventa una causal de impedimento que el tribunal acepta, pero bueno, ese magistrado tiene que responder por qué razón tomó esas decisiones y le dio más tiempo a Álvaro Uribe. Entonces le aceptan ese impedimento, dice el análisis de la tutela lo tendrá que hacer un nuevo magistrado luego de que Ramiro Riaño se declaró impedido porque su pareja sentimental fue nombrada por Eduardo Montealegre. Un nuevo magistrado tendrá que llevar este caso de la tutela que interpuso Uribe. O sea, tienen que darle más tiempo a este magistrado y Uribe gana más días. Qué sinvergüenzura lo que estamos viviendo, pero por lo menos Eduardo Montealegre dejó expuesto a Álvaro Uribe y expuesto su miedo de que Iván Cepeda, que es una persona que siempre lo ha dejado en evidencia ante todo el país y el mundo, fuese a hablar en una de las audiencias más vistas de la historia de este país, porque es la primera vez que un expresidente, es llevado a juicio. Para finalizar, ahí están los miembros del Centro Democrático lanzando intimidaciones a los
congresistas de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, porque según ellos y según Vivian Morales, otra ex fiscal, estos congresistas que actúan básicamente como jueces en casos, por ejemplo, en contra del presidente Petro, deben tumbarlo, deben tomar acción, deben iniciar un juicio político contra él sin respetar un debido proceso aparentemente, y si no lo hacen, pues deben irse para la cárcel, porque en este caso también los acusan de un supuesto prevaricato, cuando estos congresistas están llevando a cabo un debido proceso que la defensa del presidente Petro ha ido al Congreso a responder por estas acusaciones de supuestamente haberse volado los topes electorales, que también el Consejo Nacional Electoral está en esa investigación y en ese proceso. Pues eso tiene unos términos, tiene unos tiempos y se ha ido a responder. Entonces esta gente lo que viene exigiendo, que de hecho han puesto campamentos y están haciendo movilizaciones, que antes decían que las movilizaciones eran de guerrilleros y vándalos y criminales, y ahora ellos hacen movilizaciones y plantones, pues esos son los que andan pidiendo con plantones que el presidente sea judicializado, que sea tumbado con un juicio político, sin el debido proceso, sin el respeto más mínimo por los derechos del presidente. Y ahora lanzan intimidaciones con columnas de Vivian Morales donde dice que la comisión de acusaciones puede terminar presa, que puede terminar en la cárcel. Entonces, ¿dónde está el debido proceso al presidente? Yo me pregunto, por ejemplo, la comisión de acusaciones nunca ha funcionado. Yo creo que esa comisión de acusaciones debe ser eliminada y se debe sustituir por otra manera por medio de la cual se pueda investigar a los aforados como el presidente, el fiscal y demás. Pero nunca ha funcionado. Y en este caso, en el caso del presidente Petro, sí ha venido funcionando de forma paradójica, porque nunca funcionaba y ahora sí. Y esta gente quiere que funcione más rápido. Pero antes no se quejaban cuando no funcionaba. El funcionamiento era cero. Nadie decía nada. O cuando le archivaban todo a Álvaro Uribe Vélez, o cuando hace poco le archivaron las acusaciones o las denuncias que se interpusieron, mejor dicho, contra el exfiscal Barbosa, y lo archivaron sin investigar, sin revisar, sin nada, ni siquiera tuvieron en cuenta nada. O la ñeñe política contra Iván Duque, ¿qué tuvieron en cuenta ahí? Revisaron si la campaña de Iván Duque recibió por intermedio del Centro Democrático plata de un venezolano, creo, si no mal recuerdo, de apellido Cisneros, que era la denuncia que hacían en ese momento. ¿Revisaron eso? ¿O no revisaron si se vulneraron los topes electorales en ese sentido? ¿Qué revisaron? Nada, todo lo archivaron, nunca ha funcionado. Pero ahora intimidan con el cuento de la cárcel a unos supuestos jueces, que son los congresistas de la comisión, si no inician el juicio político contra el presidente con algo que ni siquiera se ha demostrado y que además es falso, que la campaña de Petro vulneró los topes electorales. O sea, sin pruebas y sin nada. Y una investigación que apenas inició. Hace un tiempo iniciaron con esa investigación de la supuesta vulneración de los topes electorales. Pero ya quieren un juicio político. ¿Saben por qué? Porque están afanados. Primero, porque no despegan en encuestas, porque la gente no los quiere, porque su jefe político, miren todas las acusaciones que tiene en contra y cómo presuntamente se están moviendo poderes para darle más tiempo a este señor. Y por eso anda en su campaña por todo el país mostrándose como el pobre viejecito, al que hay que tenerle respeto y pesar. Y porque estamos a puertas del 2026 y necesitan algo, necesitan una bandera política para hacer campaña y conseguir votos, y así andan estos miembros congresistas del Centro Democrático desocupados. Ahora sí les interesa que la comisión de acusaciones se gasta más de 2.000 millones de pesos, creo que anuales, en su funcionamiento. O en los 18 meses que supuestamente llevan de silencio, 18 meses, y que se han gastado 2.000 millones de pesos. Qué bueno que ahora sí les importe cuánta plata nos gastamos en todos estos congresistas inservibles, en esas comisiones que nunca investigaron a expresidentes, a fiscales o a gente que con fuero cometían presuntos delitos. Qué bueno que ahora sí les interesa, pero realmente no les interesa más allá de simplemente querer judicializar a Petro y tener discurso político de cara al 22. Vamos a ver un poco lo que dijo. Comisión de acusación puede terminar presa. Ya que ustedes se hacen llamar jueces y ni siquiera aceptan una audiencia pública para hablar sobre la aplicación de un artículo constitucional, esa misma condición de jueces los expone a ser investigados y juzgados por prevaricato, siendo que ustedes tienen una misión constitucional. Colegas, ¿saben ustedes cuánto le cuesta la comisión de acusaciones al país todos los años?
más de 2.000 millones de pesos y eso... Bueno, estoy de acuerdo con este congresista uribista, hay que eliminar la comisión de acusaciones y ojalá se logre imponer un esquema de investigaciones a los aforados que de verdad logre condenas o pues archivar los procesos, pero que investiguen de verdad. A ver cuántos uribistas van a caer en esas investigaciones. Pues Vivian Morales fue la que sacó esa columna asegurando que pues estos congresistas en su calidad de supuestos jueces, que básicamente sí, porque deben establecer y llevar a cabo procedimientos que es para iniciar un juicio contra aforados, en este caso pues contra el presidente, y como fungen básicamente como jueces, entonces pueden ser denunciados por un supuesto prevaricato, dizque por no cumplir esas funciones judiciales y no avanzar en las investigaciones. Eso es mentira. Han avanzado, el presidente con sus abogados han informado, muchas veces hemos ido a la comisión, se han entregado estas pruebas, se han dado estas declaraciones, siguen las investigaciones, etcétera, etcétera. O sea, han seguido un proceso, pero pues el afán del uribismo ahora ya ni siquiera es pidiendo que se avance rápidamente en investigaciones, sino que intimidando con prevaricatos y con llevar a la gente a la cárcel. Pues si consideran que se está cometiendo un prevaricato, pues vayan y denuncien a esos congresistas que actúan como jueces. ¿Por qué no han interpuesto la denuncia contra ellos? Porque eso es un delito grave y que no estén cumpliendo con sus funciones. Hasta ahora la comisión de acusación no ha cumplido con su deber constitucional, por el contrario se ha dedicado a obstruir, engavetar, mentir y enredar la investigación de vulneración de topes contra Petro. Vean qué curioso que Vivian Morales precisamente, que viene de estos sectores tradicionales de la política y de todos estos gamonales elitistas de Colombia, que ya saben ustedes cómo funciona, hablando de que la comisión de investigación y acusación engaveta y miente o enreda investigaciones. Pero solo le interesa la de Petro y el resto de aforados desde que se creó esa comisión hasta acá. ¿Qué ha pasado con ellos? Porque jamás la comisión ha funcionado para ninguno. Y sabemos que muchos aforados presuntamente han cometido graves delitos. Gravísimos delitos. Pues nada más vean esto. Álvaro Uribe Vélez, el exfiscal Montealegre lo acusa de algo grave, ser un presunto criminal de guerra y de haber cometido presuntos delitos de lesa humanidad. ¿Y qué pasó con la comisión de investigación y acusación para revisar esos casos? Nada. Cero. Nunca hicieron nada. Pero en ese momento no les importaba esto del Centro Democrático, a Vivian Morales, que funcionara la comisión de acusación solo hasta ahora. Porque necesitan tumbar a un presidente que no es de ellos y necesitan intimidar a la gente presuntamente para que se logren sus objetivos de cara al 2026 y lograr votos. Hombre, propónganle algo al país, busquen soluciones a los problemas, hagan algo que sirva para Colombia. No andar haciendo plantones ahí pidiendo tumbar a un presidente cuando así no funcionan las cosas. Eso si acaso en las dictaduras que a ustedes les gustan. Pero estamos en un país, entre comillas, democrático, entre comillas, institucional y constitucional, donde se deben respetar unos debidos procesos. Debidos procesos que en algunos casos funcionan, en otros se entorpecen o los entorpecen y se mueven por poderes para entorpecerlos. Mientras esto pasa con el líder del Centro Democrático, el Centro Democrático hace esto exigiendo y respetar el debido proceso, pero con Uribe sí piden el respeto al debido proceso. Hágame el berraco favor. Como le dice Esmeralda a este congresista, los que en 2019 llamaban vagos a los que protestaban por sus derechos hoy salen a la calle a hacer sancochos. ¿Cómo da vueltas la vida? Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.